RCR, la red que comunica y une al Perú. Y a esta hora queremos saludar y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Víctor Suárez Moreno, quien es el jefe del Instituto Nacional de Salud. Qué gusto saludarlo, doctor Suárez, muy amable como siempre por atender esta comunicación. Buen día. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Bien, el Ministerio de Salud, doctor Suárez, está advirtiendo, ¿no?, que no debe usarse corticoides, ¿no?, para los casos de dengue porque pueden agravar precisamente estas infecciones agudas que se presentan, ¿no? ¿Cuáles son las principales recomendaciones que se tienen que hacer? Sí, es importante lo que mencionan, ¿no? Una de las cosas que tenemos que evitar es lo que conocemos como la automedicación. Es decir, que el paciente, obviamente quejado por su malestar, por la fiebre, acuden a una farmacia o recurren a recetas antiguas y toman alguna medicación que no necesariamente está prescrita o indicada por algún médico y consumen un exceso de medicamentos, ¿no? Que más bien pueden causarle algún tipo de complicación en su enfermedad. Entre ellos, los corticoides y otros medicamentos más, ¿no? Recordemos. Y hemos perdido la comunicación por unos instantes con el doctor Víctor Suárez Moreno, quien es el jefe del Instituto Nacional de Salud. De medicamentos, ¿entiendes? Sí, ¿nos escucha bien, sí, doctor Suárez? Bien, vamos a retomar la comunicación en unos instantes con el doctor Víctor Suárez Moreno, quien es jefe del Instituto Nacional de Salud, ¿no? De acuerdo al Ministerio de Salud, el uso de corticoides podría agravar las infecciones agudas, en este caso como el dengue, ¿no? Y además nos está explicando que los corticoides se usan para el tratamiento de enfermedades inflamatorias, crónicas o agudas, en las que no hay un agente infeccioso, como se ocurre en el caso de dengue, ¿no? Entonces, estas son recomendaciones. Sí, son recomendaciones que está haciendo el doctor Víctor Suárez Moreno, jefe del Instituto Nacional de Salud. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Usted nos puede seguir a través de nuestra señal en nuestro canal YouTube, rcrperú.com, y también a través de nuestras estaciones de radio, estaciones de televisión en distintos puntos del territorio nacional. Somos RCR, Red de Comunicación Regional, transmitiendo directamente en nuestra multiplataforma. Ya estamos en contacto nuevamente con el doctor Víctor Suárez. Nos está explicando justamente que una de las principales recomendaciones, no usar corticoides cuando se presenten o aparentemente se presenten casos de dengue. Por favor, nos estaba desarrollando usted la idea, doctor. Sí, disculpen. Me refería al tema de la automedicación en general, ¿no? Que es que las personas recurren a una farmacia, a una botica, o de repente a recetas antiguas, y empiezan a consumir medicamentos que no han sido indicados por un médico. Eso nos pone en riesgo porque el medicamento para ser consumido requiere una buena evaluación clínica del paciente. Y en lo que es específicamente el dengue, básicamente lo que se necesita es paracetamol para bajar la fiebre y una muy buena hidratación, líquidos abundantes por vía oral. Y más bien cuando hay algún signo de alarma, alguna posibilidad de complicación, más bien es acudir al establecimiento de salud para que pueda ser evaluado por un médico y de acuerdo a esto indicar si es pertinente su hospitalización o no. Pero tratemos de evitar la automedicación porque el exceso de medicamentos también puede hacer que se complique la enfermedad, pero que pudiera haber evolucionado favorablemente la enfermedad si consumimos medicamentos en exceso, como corticoides, antiinflamatorios o antibióticos, también podemos complicarnos, ¿no? El dengue es una enfermedad relativamente, digamos, benigna en el sentido de que son muchos los casos porque evolucionan muy favorablemente. Solamente son porcentajes pequeños que pueden complicarse y desarrollar una enfermedad severa. Doctor Suárez, nosotros hasta ahora estamos llegando justamente a aquellas poblaciones donde se presenta una mayor prevalencia de casos de dengue. Una de ellas es la región Piura, ¿no?, que se ha visto afectada por todas estas lluvias extremas y que ahora de una otra forma la afectación de casos de dengue es bastante pronunciada, ¿no? Así como
se recomienda que no se use corticoides, también se recomienda que no se utilice antiinflamatorios. Me gustaría que le haga una recordación a la población porque esto es importante para que ellos, cuando se presentan estos casos, a dónde tienen que acudir, qué medidas tendrían que tomar de primera mano. Sí, cuando sospechamos que tenemos dengue, sabemos que el dengue es una enfermedad que comienza con lo que es fiebre, luego dolor muscular, dolor en los ojos, ¿no?, que se conoce como dolor retroocular, una sensación de malestar general en sí. Lo que básicamente tenemos que hacer es, una vez que comencemos a tomar un antipirético, en este caso el paracetamol, no está indicado lo que son los antiinflamatorios, que son los otros medicamentos que usamos para el dolor, ¿no?, que más bien esos están contraindicados en el manejo del dengue. Los corticoides de la misma manera o cualquier otro tipo de medicamento como antibióticos. Entonces, si evoluciona más o menos favorablemente el cuadro clínico, puede ser manejado de esta forma. Recordemos sí que hay algunos casos que pueden tener un mayor riesgo de complicación, como son los extremos de la vida, los niños pequeños o los adultos mayores, o sea, los mayores de 60 años, o también las gestantes. Esos son los 3 grupos de riesgo más importantes, los que sí de todas maneras requieren una evaluación médica, que deben acudir al establecimiento para ser evaluado por un médico, y cualquier otro paciente que presente algún signo de alarma. Si además de la fiebre y el dolor muscular que tenemos, se presenta un dolor abdominal que no cede, o tenemos vómitos persistentes, o tenemos sangrado de encías o de nariz, esa persona tiene que acudir rápidamente a un establecimiento de salud para ser evaluado, porque podrían ser signos de alarma que nos estén precisamente alertando de que puede ser un dengue severo, que puede evolucionar mal, ¿no? Esos pacientes sí requieren ir inmediatamente a un establecimiento para ser evaluados por un médico y decir cuál es la conducta terapéutica. Estos casos de dengue u otras enfermedades que se han venido presentando en los últimos años en el país, doctor, y sobre todo que tiene mayor incidencia o prevalencia en zonas alejadas, nos pone nuevamente en la situación de la necesidad de generar un nivel de sensibilización en la opinión pública, en la población, para acudir a al primer nivel de atención, ¿no? Eso es primordial. Así es. El primer nivel de atención son los establecimientos de salud que se encuentran más cerca de los hogares. Los hospitales son un nivel de complejidad mayor, donde se tiene que ir referenciado por algún médico por la condición clínica del paciente que lo requiera. Si vamos de frente a los hospitales, lo que vamos a hacer es saturarlo con casos que pueden ser atendidos muy bien en lo que conocemos como el primer nivel de atención, o sea, nuestro centro de salud, nuestra posta, ¿no? Entonces, acudamos primero a este primer nivel de atención y ahí, si es necesario, el centro de salud lo referirá al hospital. Salvo que presentemos algunos de estos signos de alarma que mencionaba, vómitos persistentes, dolor abdominal o sangrado. En esos casos sí hay que ir directamente a un establecimiento que tenga camas de hospitalización para poder, lo que conocemos como VICIN, los unidades de vigilancia clínica, ¿no?, que también están en algunos establecimientos materno-infantiles que tienen hospitalización, y ahí también podrían recibir una atención adecuada. Y ahora me gustaría, doctor, que haga una reflexión respecto a los peligros o los riesgos que hay frente a la automedicación, ya en su manera general, ¿no? Porque muchas veces por determinadas dolencias acudimos, ¿no?, y nos tratamos de automedicar, ¿no?, cuando muchas veces no se tiene una idea exacta de cuál es el mal que aqueja. Así es. Una de las causas más frecuentes de automedicación son las infecciones respiratorias, ¿no? Los niños que tienen un poco de tos, estornudos, o los mismos adultos, en la mayoría de estos casos son causados por virus, infecciones virales, que se autolimitan, no necesitan ningún tipo de medicamento específico. Pero lo usual es que cuando los niños o también los adultos tienen este tipo de infecciones respiratorias, acuden a una farmacia y consumen antibióticos. El problema con esto es, por un lado, un gasto innecesario, que ocurre porque igual va a remitir el cuadro clínico, sino que además inducen a lo que conocemos como resistencia antibiótica. Es decir, que en futuras infecciones bacterianas, el antibiótico que estamos consumiendo ahora ya no va a tener un efecto, ¿no?, porque ya hemos expuesto a los microbios innecesariamente a un exceso de antibióticos,
y van a generar mecanismos de resistencia y ya no van a funcionar estos antibióticos para infecciones que sí requieran antibióticos. Entonces, en general, evitemos el uso de antibióticos. No es necesario para las infecciones respiratorias, que son las más comunes. Si es necesario, pasemos por una evaluación médica que considerará si es necesario o no en algunos casos específicos, ¿no? Pero no recurramos a que la farmacia nos indique qué antibióticos usar, ¿no? Eso puede conducirnos a errores importantes. ¿Y se ha ido avanzando en el trabajo comunitario en brindar la información suficiente a la población para evitar justamente la automedicación, doctor Suárez? Sí, se viene trabajando siempre haciendo campañas educativas a nivel de los establecimientos de salud y en la comunidad para informar sobre los riesgos de la automedicación, y que se está haciendo también más patable ahora con esta epidemia del dengue, ¿no? Lamentablemente vemos muchos pacientes que ya han complicado y que precisamente han recurrido a la automedicación, incluso ya con cuadros de continuos de alarma, recurren a las farmacias, a las boticas, a la automedicación, y entonces llegan tardíamente al hospital, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está afectando mucho en el manejo de los casos. Muy bien, doctor Víctor Suárez Moreno, jefe del Instituto Nacional de Salud. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, mi estimado doctor. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. RCR, la red que comunica y une al Perú.